El hombre conocido por la historia como Nostradamus nació en 1503 como Michel de Nostredame. Las circunstancias de su nacimiento son confusas. Se cree que nació en diciembre de ese año en la zona de Provenza, en el sur de Francia, probablemente el 14 o el 21 en el pueblo de Saint-Rémy-de-Provence. El padre de Michel, Jaume o Jacques de Nostredame, era un notario al servicio del gobierno en Provenza. La madre de Michel, llamada Renière, era nieta de Pierre de Saint-Rémy, un médico en Saint-Rémy. Jacques y Renière tuvieron al menos 9 hijos. Un fenómeno común en tiempos de registros de nacimientos poco fiables y alta mortalidad infantil. Los Nostredame tenían un pasado algo turbio. Hay poca información sobre Michel de niño. La familia era judía. Esto los colocó en una situación difícil, ya que los judíos sufrieron persecuciones en Francia y otros países como Inglaterra en la Alta Edad Media, con gobiernos emitiendo órdenes para que abandonaran esos dominios por completo o se convirtieran al cristianismo. Varios se convirtieron, pero siguieron siendo judíos en lo privado. La familia Nostredame se mantuvo firme durante muchos siglos, en parte porque los débiles, la corona francesa, al ser descentralizada, dificultó la aplicación de esas órdenes en Provenza. Claramente, la presión para la conversión fue tan fuerte a mediados del siglo XV que el abuelo de Michel, el padre de Jacques, un hombre conocido como Crescoise, de quien sabemos poco más que era prestamista en Aviñón, decidió convertirse al catolicismo romano. Al hacerlo, tomó el nombre cristiano Pierre y el apellido Nostredame, que se traduce como Nuestra Señora, un símbolo de su conversión en el Día de Nuestra Señora, una importante festividad religiosa de la época, celebrada el 25 de marzo. El pasado judío de Michel pudo ser importante. Había un gran misticismo y conocimiento esotérico en la literatura judía en Europa durante la Baja Edad Media y la modernidad temprana, tiempos que impactaron los escritos de Michel más tarde. Lo primero aquí fue la Cábala judía, una escuela de pensamiento en el misticismo judío que buscaba explicar la relación entre un Dios inmutable y el mundo limitado de los seres humanos. Se centraba en textos sagrados, muchos de ellos distantes de la corriente principal del judaísmo, utilizando un lenguaje y rituales que admitían diversas interpretaciones. El lenguaje podía ser a menudo vago y de naturaleza apocalíptica. Por ejemplo, el Zohar, el texto más importante, es un conjunto de libros que brindan un comentario místico sobre la Torá judía. Significativamente, la Cábala emergió con mayor fuerza en las comunidades judías de España y el sur de Francia en los siglos XII y XIII. Así que la familia Nostradame estuvo probablemente expuesta a esto en los siglos siguientes. Los académicos han señalado desde hace tiempo la influencia de la Cábala y el misticismo judío en las obras posteriores de Nostradamus. Casi no sabemos nada sobre los primeros años de Michel. Una teoría sugiere que fue educado en su infancia por su abuelo materno, y fue de él de quien recibió parte de su formación inicial como médico, aunque esto es sin duda dudoso, ya que Pierre de Saint-Rémy murió cuando Michel aún era un bebé. Es evidente que en 1518, a la edad de 14 años, Michel se matriculó en la Universidad de Aviñón, que es una de las más viejas de Francia, la cual fue fundada en 1303. Allí empezó a estudiar para su bachillerato, que, como casi todos los currículos en Europa entonces, se centraba en gramática, retórica y lógica, y las obras de escritores griegos y romanos como Aristóteles y Cicerón. Pero el tiempo de Michel aquí se vio acortado por un gran brote de peste bubónica en el sur de Francia, lo que llevó a las autoridades a cerrar la institución. Era un procedimiento normal en ese tiempo. Y cuando había brotes graves de peste, los que tenían recursos solían huir de las ciudades y pueblos hacia el campo para evitar las áreas urbanas densamente pobladas donde la enfermedad se propaga. El cierre de Aviñón a finales de los años 1510 llevó, sin querer, a un periodo formativo en la vida de Michel.
y aprovechó la oportunidad para comenzar a viajar ampliamente, y fue durante este periodo cuando se movía por Europa Occidental, que aparentemente hizo mucho de su entrenamiento inicial como médico de forma informal. Lamentablemente, contamos con pocos detalles exactos sobre lo que estaba haciendo en esos años o dónde estaba llevando a cabo sus estudios. Pero podemos aprender mucho al observar el conocimiento médico en Europa en los años 1520. Este fue un tiempo anterior a la revolución médica de los siglos XVII y XVIII, cuando comenzó la primera evaluación científica sobre cómo tratar enfermedades. En cambio, el tratamiento de enfermedades en el siglo XVI dependía en gran medida de prácticas con poca eficacia médica, especialmente la sangría, que consiste en extraer una cantidad considerable de sangre de una persona enferma, debido a la creencia heredada de médicos griegos y romanos como Galeno, que la salud del cuerpo se basaba en el equilibrio de los humores como la bilis. Se pensaba que la práctica de la sangría podía ayudar a equilibrar los humores del cuerpo humano. En otros lugares, la medicina se basaba en remedios populares y formas limitadas de cirugía. Muchos males, que hoy consideraríamos menores, podían causar la muerte en el siglo XVI. Por la falta de medicamentos básicos como la penicilina y porque no habría vacunas disponibles por otros 200 años. Así que el conocimiento médico que Michel habría tenido en los años 1520 se basaba en remedios populares y en la esperanza más que en la ciencia. La vida de Michel se aclara un poco en los últimos años de la década de 1520. Evidentemente, se había establecido como boticario en el sur de Francia en algún momento de mediados de la década de 1520. Y en 1529 decidió adquirir aún más conocimiento en su campo, asistiendo a la Universidad de Montpellier. La Universidad de Montpellier albergaba una de las escuelas de medicina más antiguas de Europa, establecida aquí desde los años 1130, aunque esto fue anterior a la escuela de medicina que se fundó en Salerno, Italia, en el siglo XI. Sin embargo, el tiempo de Michel aquí, al igual que su estancia en Aviñón una década antes, no duró mucho. En semanas, las autoridades de Montpellier supieron que había sido boticario antes de entrar a la universidad. Esta fue una clara violación de los estatutos universitarios que prohibían a los estudiantes haber participado previamente en un oficio manual. Cuando las universidades en Europa eran solo para los hijos de la nobleza y los ricos. Así, semanas después de llegar, Michel fue expulsado de Montpellier. Una copia de su orden de expulsión ha sobrevivido y se encuentra en los archivos de la Universidad de Montpellier hasta el día de hoy. Aunque seguramente consideró su expulsión de Montpellier como un contratiempo, Michel, que apenas tenía 25 años, tomó el rechazo como motivación para seguir con sus estudios y su negocio. Así, en los años 30 del 1500 se especializó como médico de peste, un médico que en la época moderna trataba a los que sufrían de la peste bubónica. Aunque generalmente se asocia con el apocalíptico brote de la muerte negra de los años 1340 y 1350, una que acabó con más de un tercio de la población de Europa, la peste siguió afectando diversas regiones de Europa con regularidad en los siglos posteriores. Era común en el sur de Francia, en las rutas comerciales entre Italia y el norte de Europa. El paso de personas a través del cual a menudo conducía a brotes como el que cerró Aviñón cuando Michel estaba allí a finales de 1510. A pesar de su peligrosidad, los tratamientos para la peste eran limitados, aunque se conocía la efectividad de la cuarentena. El término cuarentena proviene del italiano que significa 40. El número de días que los barcos debían esperar anclados en el puerto de un lugar como Venecia antes de descargar sus mercancías, si provenían de una zona donde se conocía un brote de peste. El método de Michel para combatir la peste era el uso de pastillas de rosa que él mismo ideó. Estas estaban compuestas por una mezcla de pétalos de rosa, aserrín de cipreses verdes, clavos, cálamo y áloes de cal,
Por sí mismas habrían sido totalmente ineficaces, pero combinadas con sus pastillas de rosa, Michel también instruyó a los habitantes de un pueblo afectado por la peste para que se aseguraran de que los cuerpos de los fallecidos fueran rápidamente retirados y enterrados, y que se lavaran y limpiaran las superficies. Asimismo, sugirió a las personas que disfrutaran de abundante aire fresco y, a diferencia de la mayoría de sus colegas, no sugirió la sangría como forma de prevenir la enfermedad. Por lo tanto, aunque sus pastillas de rosa no servían, las recomendaciones de Michel sobre la sanidad fueron efectivas. Pues debieron ser efectivas. En los años 30 del siglo XVI, su fama como médico de la peste aumentó en el sur de Francia, siendo llamado a menudo por comunidades que enfrentaban enfermedades, para que los visitara y ofreciera consejos. Con el tiempo, esto le aseguró su independencia financiera. Por ejemplo, cuando la peste estalló en Aix, la capital de Provenza, a finales de la década de 1530, Michel fue allí y ayudó a las autoridades a controlar la peste. Luego, le dieron una pensión de por vida por su ayuda. Para ese momento, Michel ya se había casado. En 1531 había aceptado una oferta que le presentó Jules César Scaligero, un médico italiano que residía en la ciudad de Argent, en el suroeste de Francia. Una vez allí, Michel se casó con una mujer local cuyo nombre posiblemente era Henriette d'Encausse, y tuvieron 2 hijos rápidamente, pero el casamiento terminó trágicamente cuando la mujer de Michel y sus 2 hijos fueron afectados por un brote de peste en 1534. Tal vez su tragedia personal lo llevó a esforzarse más en encontrar formas de detener la virulencia y la propagación de la peste. Su tiempo en Argent fue importante por otras razones. Scaliger, quien lo invitó a la ciudad, era un académico formidable, con renombre en toda Europa, quien había debatido en publicaciones con Desiderio Erasmo, el más importante estudioso europeo de la primera mitad del siglo XVI. De este modo, mientras estaba en Argent, Michel pudo hacer uso de la amplia biblioteca de Scaliger. No estamos seguros de lo que leyó aquí y cómo afectó sus escritos más adelante. Sin duda, cualquier cosa que estuviera leyendo en esos años podría considerarse una influencia en las obras escritas posteriores de Michel. En 1538 iba a ocurrir un evento que influiría en el curso de gran parte del resto de la vida de Michel, y con eso quizás nunca hayamos oído hablar de él hoy. Ese año lo acusaron de herejía en Francia. Era peligroso ser considerado un hereje. La Reforma protestante llegó a Alemania y empezaba a afectar a gran parte de Europa occidental, incluida Francia. Por miedo a un castigo extraordinario, Michel no se presentó a su juicio y, en efecto, se dio a la fuga. Gran parte de esto sucedió en Francia, y parece que su crimen, lo que lo llevó a ser acusado de herejía, fue lo suficientemente limitado como para poder seguir trabajando en Provenza y otras regiones. Sin embargo, también viajó más lejos a Italia. En este lugar, él formó conexiones en la industria de la impresión, cuyo centro en el sur de Europa estaba en Venecia. A pesar de que no había empezado a publicar todavía, Michel lo haría pronto gracias a sus influencias de Italia. A mediados de los años 1540, volvió a Francia y se involucró de nuevo en la lucha contra la peste en Marsella. Poco después, finalmente se estableció en Salon de Provence, y fue aquí, a finales de la década de 1540, donde comenzó una segunda familia tras casarse con una mujer adinerada, la viuda conocida como Anne Ponsard. Tendrían 3 chicos y 3 chicas en los años venideros. Además, entre los propios medios financieros de su esposa y las extensas pensiones y pagos que él había acumulado como médico de la peste a lo largo de los años, Michel estaba en una posición para establecerse como escritor al entrar en lo que ahora llamaríamos la mediana edad, pero que en ese momento se consideraba vejez. La carrera autoral de Michel comenzó en 1550 cuando publicó su primer libro, que era un almanaque, una especie de pequeño folleto o panfleto. Las publicaciones baratas y cortas fueron la base de la industria editorial en el siglo XVI en Europa, cuando los libros completos eran caros de hacer, pero se podrían hacer rápidamente pequeños libros de 8, 16 o 32 páginas y venderlos a un precio razonable. Así, se elaboraron almanaques que abordan una amplia gama de temas, desde las disputas religiosas que existían entre católicos y protestantes, a temas agrícolas, y se hicieron libros de recetas en Europa en ese tiempo.
Los almanaques eran un subgénero que daba información sobre un tema de ese año. Michel escribió su primer libro sobre predicciones astrológicas tras su viaje a Italia y sus reuniones con conocidos del sector editorial. Fue aquí donde decidió adoptar un nombre en latín y reconocerse como Nostradamus en la tapa del libro, un alarde de espectáculo que tendría repercusiones duraderas en el tiempo. El almanaque fue un éxito comercial y en los años siguientes continuó publicando al menos uno anualmente. Lamentablemente, aunque en su tiempo se vendieron bastante bien, las copias de estos no han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Y generalmente no es posible determinar cómo evolucionaron los escritos proféticos de Nostradamus en los primeros años de 1550 de los almanaques a lo que más tarde se volverían sus profecías más famosas. Tenemos conocimiento de la estructura general de los almanaques, que se componían de 12 poemas de 4 líneas, también llamados cuartetos. Los que hacían predicciones para el año siguiente, en un lenguaje que rima, estaban escritas de forma vaga y esotérica. Un lenguaje casi secreto de un tipo que sin duda era de interés y peculiar para el lector de mediados del siglo XVI, y que además tenía la ventaja de ser abierto a una interpretación muy amplia. Se hicieron populares de inmediato y Nostradamus pensó que era un buen formato para seguir escribiendo. Así, incluso mientras producía sus almanaques anuales en los primeros años de la década de 1550, también estaba concibiendo un proyecto mucho más extenso, donde se escribirían cientos de cuartetos sobre una amplia gama de supuestos eventos futuros que ocurrirían en Europa y más allá. Lo alentaron en esto debido a su creciente reputación como clarividente y místico en el sur de Francia en los años 1550, y a medida que sus almanaques se volvían más populares, famosos, los nobles franceses ricos, los comerciantes y los miembros de la gentry solían buscarlo para que les diera su opinión sobre sus asuntos y el futuro. Eventualmente, en 1555, lanzó la primera sección de su monumental obra, que originalmente llamó Las Centurias. Sin embargo, que eventualmente llamó Las Profecías y publicó el primer volumen titulado Les Premières Centuries ou Prophéties en la ciudad de Lyon que año. Las profecías se componen de 942 cuartetos que abarcan un periodo de 10 siglos. La cantidad total se publicó en 1568, poco después de la muerte de Nostradamus. Sin embargo, la historia de la publicación fue fragmentaria, y la primera edición en 1555, por ejemplo, se redujo a 353 cuartetos y un prefacio. Como sus almanaques, eran poemas de 4 líneas que riman, que ofrecía profecías ambiguas sobre lo que podría pasar en el futuro. Por ejemplo, uno de los primeros cuartetos decía que, cuando las camillas sean volcadas por el torbellino y los rostros estén cubiertos por capas, la nueva república será perturbada por su gente. Ahora los rojos y los blancos gobernarán mal. Esto es ambiguo, lo que permite que las personas del futuro lean muchas cosas diferentes. Además, como las profecías no se mencionaron en relación a años específicos, a diferencia de los almanaques, el contenido de estos cuartetos puede estar relacionado con un evento futuro. Fue esta combinación de vaguedad y predicción la que eventualmente permitiría que las profecías de Nostradamus se interpretaran de una manera aparentemente ilimitada. Los temas tratados por Nostradamus eran variados, pero tendían a centrarse en lo que podría denominarse en términos amplios eventos políticos y sociales. Se llevó a cabo un amplio debate sobre reyes, reinas, imperios y reinos en las profecías. Mucho de esto también tiene raíces históricas, en relación a individuos y sitios de épocas remotas, o al transcurso del tiempo que va más allá del periodo en que Nostradamus redactó sus obras. Como se podría esperar de una obra de rimas proféticas, un pasaje clave fue el siguiente al final del primer siglo de cuartetos.
En ese momento, Chipre se verá frustrado en su alivio por aquellos del mar Egeo. Los viejos serán masacrados, pero por discursos y súplicas. Su rey seducido, la reina más. En otras partes, héroes célebres del mundo antiguo como Aníbal. Se menciona al general cartaginés que llevó elefantes sobre los Alpes al inicio de la Segunda Guerra Púnica con Roma en el siglo III a.C. Otros textos mencionan a menudo a los dioses y diosas griegos y romanos. Nostradamus también se preocupaba por el clima y el movimiento de barcos en el mar. No es de extrañar que él estuviera profundamente fascinado por las guerras y los desastres naturales, y las profecías son, en efecto, un catálogo sin fin de eventos terribles y épocas de gran agitación que vendrán en la historia humana. Las profecías tenían un gran alcance geográfico. Las ediciones del libro incluían subtítulos como representa parte de lo que ahora está sucediendo en Francia, en Inglaterra, en España y en otras partes del mundo. Esto muestra que Nostradamus entendía su trabajo como algo que se relacionaba con eventos que sucederían más allá de las preocupaciones del sur de Francia. Por ejemplo, los nombres de lugares que se encuentran en el texto incluyen menciones a áreas de Escandinavia, el Mediterráneo y el Mar Negro, Europa del Este y el Imperio Otomano, que abarcaba los Balcanes, el Medio Oriente y el norte de África. Esto mostraba cómo eran los tiempos en que vivió Nostradamus. Cuando nació en los primeros años del siglo XVI, los europeos descubrieron cómo viajar por mar a África y a las Américas navegando al oeste desde Europa. Las profecías reflejan los cambios revolucionarios que estaban ocurriendo en las concepciones europeas de la geografía y, de hecho, los innumerables nuevos pueblos con los que estaban entrando en contacto a medida que navegaban lejos de Europa. Es curioso cómo muchas referencias eran específicas. A menudo, no solo menciona países lejanos de Francia, sino también ciudades e islas. Más cerca de casa hay decenas de ciudades, pueblos y provincias específicas en lugares como Francia, los Países Bajos e Italia que se mencionan directamente. Debido a su interés en los motivos clásicos, los romanos también usaron frecuentemente nombres para regiones de Europa. Más ampliamente, el hecho de que su obra abarcara una gran variedad de lugares geográficos ha hecho que las obras de Nostradamus sean más atemporales y pertinentes para una mayor variedad de personas que nunca no lo habrían sido. Las obras de Nostradamus eran tan esotéricas que cientos de años de estudio sobre las profecías han demostrado que se escribieron de una forma que utilizó muchas fuentes específicas. Por ejemplo, Nostradamus a menudo estaba ansioso por imitar los eventos que rodeaban a reyes, reinas, señores de la guerra, reinos y imperios en sus cuartetos, con menciones de plagas que visitaban imperios como Roma, los gobernantes siendo derrocados y grandes cambios afectando repúblicas y reinos. Para adquirir inspiración sobre cómo escribió estos cuartetos, se sumergió profundamente en la historia clásica leyendo obras como Las vidas de los 12 Césares, escrita por el biógrafo romano Suetonio, y las biografías comparativas de griegos y romanos del historiador Plutarco del siglo II d.C., historiador grecorromano Plutarco. En otros contextos, se dedicó a estudiar obras proféticas más recientes de personajes religiosos, incluyendo los escritos de Girolamo Savonarola, un fraile que era pagano, quien creó una teocracia breve en Florencia, Italia, en los 1490. Estamos al tanto de esto porque las fases iniciales de las profecías incluyen una serie de citas bíblicas que se presentan en un orden casi igual al de cómo Savonarola los había utilizado en un texto que escribió hace más de medio siglo. Hay una similitud en las citas bíblicas y su orden que es demasiado evidente para ser casual. Otra obra importante que utilizó fue el Mirabilis Liber o el Libro Miraculoso, un compendio de predicciones de santos y divinos cristianos que se habían recopilado desde el siglo XI y que finalmente se publicó en Francia en 1522. Se ha encontrado que muchos otros pasajes de las profecías utilizan extensamente textos similares o parafrasean pasajes enteros. La forma en que Nostradamus usó los textos que empleó como material de origen continúa siendo un tema de considerable debate académico. Algunos piensan que su lectura fue organizada y metódica, mientras el doctor francés pasaba las páginas de libros en su estudio en Salon de Provence hasta que descubrió secciones que lo motivaron. Sin embargo, hay quienes piensan que Nostradamus no es tan positivo
Propongo que simplemente abrió libros como el Mirabilis Liber al azar y se inspiró en lo que estaba escrito en la página en la que cayó, formando profecías con el contenido de estas fuentes elegidas al azar. Se ha debatido extensamente sobre el estado mental en el que se encontraba al realizar su trabajo. Los seguidores de Nostradamus han estado muy interesados en imaginarlo meditando de una manera particular antes de que una visión profética lo inspirara en su estudio. Quizás mirando las llamas o con otro enfoque especial, pero en los únicos textos y cartas que quedan donde él describió su método de escritura, Nostradamus declaró que su único objetivo era lograr un estado de calma y tranquilidad mental antes de componer sus cuartetos poéticos. No había nada místico en su proceso y él repetidamente negó que fuera un profeta de ningún tipo. Debemos examinar a Nostradamus y su obra en relación con el contexto intelectual del siglo XVI. Este fue un tiempo en que la revolución científica estaba empezando. Durante la vida de Nostradamus, Nicolás Copérnico publicaría sobre las revoluciones de las esferas celestes, una obra que transformó la forma en que los europeos entendían la existencia, mostrando que los planetas del sistema solar giraban en torno al Sol y no a la Tierra, el centro de la vida. También fue un período en el que el nuevo aprendizaje renacentista que había surgido en Italia durante los siglos XIV y XV se extendía al norte por los Alpes hacia Francia, Alemania, los Países Bajos y Inglaterra. La Reforma Protestante comenzó en Alemania en 1517, cuestionando las creencias de la Iglesia, y los europeos empezaban a descubrir el mundo. Durante los años 1490 y 1500, varios marineros de Italia, España e Inglaterra descubrieron las Américas. Los portugueses descubrieron la ruta marítima a India y China. En los años 1520, Nostradamus comenzaba su vida adulta. La primera vuelta al globo fue hecha por una expedición española dirigida por Magallanes. Todo en este momento estaba abierto a la interpretación, y cada año traía la posibilidad de formas únicas de ver el mundo. Un mundo de esta naturaleza era favorable para individuos como Nostradamus, creando obras proféticas y esotéricas o secretas del tipo que él producía. Una corriente de debate intelectual en Europa durante el siglo XVI, especialmente relevante para los escritos de Nostradamus, fue el resurgimiento del neoplatonismo y hermetismo. Fueron movimientos de ideas que surgieron en los últimos siglos del Imperio Romano y que se centró en formas esotéricas o secretas de conocimiento. Por ejemplo, el hermetismo, cuyo nombre fue tomado del movimiento tardío antiguo asociado con el célebre erudito Hermes Trismegisto, que se enfocaba en áreas de estudio como la magia, la astrología y la alquimia. Estos eran temas de debate académico en Europa durante la época de Nostradamus y constituyeron la base de los estudios científicos de muchos académicos como Giordano Bruno, un estudioso italiano del siglo XVI, que integró la astrología, la protociencia, el hermetismo y el neoplatonismo en su obra. En la Inglaterra isabelina, Sir Walter Raleigh y John Dee, ambos buscaban la piedra filosofal, la sustancia que se pensaba que permitiría a los individuos transformar cualquier material en oro. En el siglo XVI, el hermetismo, el neoplatonismo, la astrología y los escritos proféticos eran parte del discurso intelectual en Europa. Nostradamus escribía en esta tradición. Nuestra era científica podría ver estas formas de investigación como atrasadas o primitivas en la actualidad, pero la verdad es que esta forma de exploración intelectual abierta fue fundamental para el desarrollo de la revolución científica. Así, Nostradamus escribía en una época en la que personas como él, con un trasfondo en medicina y exploración protocientífica, frecuentemente incluían la astrología, la profecía y otros tipos de conocimiento esotérico en sus obras. Los escritos de Nostradamus, sin embargo, no son recordados hoy por el paisaje intelectual en el que fueron, sino por sus predicciones de eventos históricos.
Una de las profecías más impactantes de Nostradamus, que se cree que se ha cumplido, se refiere al Gran Incendio de Londres. A principios de septiembre de 1666, un pequeño incendio en Londres se propagó hasta que quemó una gran parte de la ciudad. La cantidad de muertos fue pequeña, pero arruinó la mayoría de la ciudad medieval. Después de esto, muchos admiradores de Nostradamus empezaron a apuntar hacia un cuatraín en sus profecías que parecía anticipar este evento. Esto decía, cito, «La sangre de los justos fallará en Londres. A través del rayo de 23, el 6, la antigua dama caerá de su posición elevada. Varios de la misma secta morirán». Se ha interpretado esto como una predicción directa del gran incendio, sobre todo por estas menciones específicas a un gran incendio en Londres, pero también por la referencia a 23 el 6, que podría interpretarse como un total de 66. Sin embargo, no hubo relámpagos en el gran fuego, comenzó en la panadería de un panadero. Pocos murieron, a diferencia de la referencia de Nostradamus a varios de la misma secta que murieron, y la mención de una dama antigua no tiene relación clara con la política de Inglaterra en ese momento. A pesar de eso, el gran fuego y la referencia a él elevaron la reputación de Nostradamus en el siglo XVII. Aunque sus profecías cubrían diversas geografías, había un enfoque particular en Francia y sus asuntos. Los lectores de Nostradamus han encontrado eventos importantes en la historia de Francia, que se creía que el doctor de la peste provenzal había predicho. La Revolución Francesa y Napoleón fueron los más destacados. Hay una extensa serie de cuartetos en uno de sus siglos que predice un tiempo de gran conflicto y discordia civil en el país, y luego la llegada de un nuevo gobernante. Nostradamus dice aquí, cito, sobre un nombre que nunca fue usado por un rey francés. Nunca hubo un trueno tan fuerte. Italia, España e Inglaterra tiemblan. Esto ciertamente se ajusta a Napoleón. Él provenía de una familia corsa de clase social media, una que en realidad era más italiana que francesa, y que nunca había estado cerca de gobernar Francia anteriormente. Sus guerras involucraron a Inglaterra, Italia y España, y la península ibérica se convirtió en un centro clave de las guerras napoleónicas desde mediados de 1800. Sin embargo, el escéptico podría argumentar que los períodos de lucha civil a menudo dan lugar a la aparición de nuevas dinastías en el poder, mientras que Italia, España e Inglaterra, como tres de los vecinos inmediatos de Francia, serían los más propensos a terminar en guerra con Francia. Un personaje político destacado en la historia reciente de Europa, que se alega que Nostradamus predijo, es Adolf Hitler. Uno de los cuartetos de Nostradamus dice, «Desde lo más profundo de Europa occidental nacerá un niño de familias humildes, quien con su palabra atraerá a muchas personas y su fama llegará hasta el Oriente». La sección más extensa dentro de los siglos explica cómo este individuo se involucrará en opresiones viles, malvadas e infames. Y también se refiere a una dama adúltera, que los defensores de la idea de que Nostradamus predijo el ascenso del Tercer Reich sugieren que es una referencia oculta al nazismo. La sección finaliza al aludir a la tierra que se presenta con una horrible cara negra, como consecuencia de las acciones de este individuo y sus seguidores. Se mencionan muchos otros cuartetos que son relevantes para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, se menciona un mastín grande echado de una ciudad y la sorpresa de una alianza formada. Se podría entender como Inglaterra siendo echada de Francia y París en 1940. Y la naturaleza algo inusual de la alianza que fue brevemente acordada entre la Alemania nazi y la Rusia soviética entre 1939 y 1941. En otros contextos, se considera que Nostradamus predijo los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Los pasajes son muy débiles. Por ejemplo, Nostradamus afirmó, cito, que dentro de 2 ciudades habrá plagas como nunca se han visto. Él dice en otro lugar que habrá hambre durante la plaga según el mismo cuarteto.
Algunos creen que esta frase se refiere a la enfermedad por radiación. De todos modos, la mención de dos ciudades tiene una larga significación literaria que se remonta al Antiguo Testamento, y la decisión de Nostradamus de usar esta fraseología no fue inusual. Cuartetos vagos han sido aplicados a eventos políticos destacados. 18 años tras Hiroshima y Nagasaki, cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, muchos notaron la relevancia de lo que dijo Nostradamus, cito, «El mal caerá sobre el gran hombre». Otros notaron que el mismo cuarteto decía que un inocente fallecido será culpable del crimen. Estos son pasajes totalmente vagos, y pensar que se refieren al asesinato de JFK implica que Kennedy fue un gran hombre, y que Lee Harvey Oswald, su supuesto asesino, era inocente del crimen. Sin duda, una de las profecías más célebres de Nostradamus está relacionada con su supuesta predicción de los ataques perpetrados por Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Es difícil no verlo. El cuarteto pertinente dice que, cito, «Dos aves de acero caerán del cielo sobre la ciudad, el cielo arderá a 45 grados de latitud, el fuego se acerca a la gran nueva ciudad, inmediatamente una enorme llama dispersa salta, dentro de meses los ríos fluirán con sangre, los muertos andarán por la tierra poco tiempo». Las dos aves de acero aquí, que Nostradamus menciona como cayendo del cielo sobre una gran ciudad, es una declaración impactante sobre los aviones que se estrellaron contra las dos torres, mientras la llama dispersa, que él menciona como saltando, que ciertamente coincide con el infierno que se desató sobre el centro de Manhattan esa mañana de 2001. También, la referencia a ríos de sangre que se derramarán en meses es un portentoso aviso de que Estados Unidos invadiría Afganistán solo semanas después, y luego Irak en respuesta a los ataques. Los seguidores de las profecías de Nostradamus ciertamente tienen un fuerte argumento de que cuartetos como estos son sorprendentemente proféticos. Y también están los eventos recientes. Muchos han señalado la relevancia de un cuarteto sobre 2022 donde Nostradamus dijo, debido a su desaprobación del divorcio, un hombre que luego consideran indigno, el pueblo desterrará al rey de las islas. Un hombre que no esperaba ser rey lo sustituirá. Esto se ha visto como una mención al divorcio de Carlos y Diana y la mala opinión pública que surgió. Recientemente, Carlos se ha convertido en el rey Carlos III del Reino Unido y algunos piensan que este cuarteto sugiere que tendrá que renunciar al trono, posiblemente no en favor de su hijo mayor, el príncipe William, sino de su hijo menor, el príncipe Harry, un hombre que nunca esperó ser rey. Se han identificado otros cuartetos que parecen predecir la guerra que ha estado en curso en Ucrania desde la primavera de 2022, y hasta partes que predicen las malas consecuencias del cambio climático. En este sentido, los cuartetos que hablan de un sol tan caliente que el Mar Negro hervirá son especialmente significativos, lo que llevó a Nostradamus a predecir que los habitantes del Mediterráneo y áreas cercanas pasarían hambre por los cambios climáticos. Esto plantea la pregunta: si Nostradamus predijo tantos eventos históricos clave, ¿qué podrían haber dicho sus profecías sobre los eventos futuros en los siglos XXI o XXII? Los augurios son mixtos. NASA y Elon Musk podrían estar decepcionados al descubrir que Nostradamus no cree en la colonización exitosa de Marte, afirmando que, cito, la luz de Marte se apagará. Además, parece que predijo con cierta preocupación que habría una gran guerra en 2023, aunque solo duraría 7 meses. Pero quizás el cuarteto más perturbador de todos predice un colapso en la cadena alimentaria global y la llegada de una versión real de The Walking Dead. En lo que debe ser uno de sus cuartetos más perturbadores, Nostradamus nos dice que, cito, el precio del trigo será tan alto que el hombre terminará comiendo a su hermano. Así que, las predicciones de Nostradamus sobre eventos futuros no son para los débiles de corazón y probablemente deberían ser evitadas por quienes tienden a hacer compras por pánico.
Un problema importante que debe tenerse en cuenta al evaluar las profecías de Nostradamus es su inherente vaguedad. Esto no solo se refiere al lenguaje esotérico que usó, sino también a otras técnicas que Nostradamus utilizó para ocultar intencionadamente su mensaje. El francés escribía en un tiempo en que ser acusado de profetizar o de practicar magia oscura podía llevar a ser acusado de herejía, una experiencia que Nostradamus ya había tenido en la década de 1530 y que no deseaba repetir. Así que, al escribir las profecías, empleó una combinación de varios idiomas como francés, provenzal, italiano, latín y griego, en un esfuerzo deliberado por disfrazar lo que decía en ciertos lugares y calmar cualquier duda de que era un agente del diablo. Además, ciertos nombres de lugares y otras palabras que usó pueden ser interpretados de forma totalmente tangencial y fuera de contexto. Así es con su mención a Rousseau en un caso que los analistas han interpretado como una referencia al filósofo suizo del siglo XVIII. Pero Rousseau no era un nombre poco común en la región de Provenza en el siglo XVI. Más significativamente, muchos analistas han insistido en que la referencia de Nostradamus a Hitler en Alemania, en uno de sus cuartetos, predijo el ascenso de Adolf Hitler. Es decir, hasta que consideremos que Hitler era simplemente un nombre para la parte baja del río Danubio en el siglo XVI. Por lo tanto, además de que las profecías de Nostradamus son muy vagas, hay muchos problemas sobre cómo los lectores actuales los han leído sin saber del contexto del siglo XVI, o de hecho, las numerosas alusiones clásicas y literarias que se encuentran en ellos. Un aspecto final que merece ser mencionado sobre la estructura y el contenido de las profecías, así como su ambigüedad, es la ausencia de fechas concretas. Uno pensaría que en una colección que busca proporcionar profecías sobre eventos futuros, sería necesario incluir muchas fechas, pero en realidad, en el intervalo que va de 1588 hasta el año 3797, Nostradamus solo cita 9 fechas. Los lectores posteriores han intentado indicar que otros elementos del texto permiten identificar el período en que ocurriría un evento, como la referencia al gran incendio de Londres que ocurrió en 1666. No obstante, es indudable que la ausencia de fechas representa un problema grave al analizar el trabajo de Nostradamus. Él mismo justificó esto como un resultado de la noción cíclica del tiempo presente en el libro, donde los eventos del pasado, cuando los egipcios, griegos y romanos reinaron en el Mediterráneo, hasta su tiempo y siglos después, todos tenían una cualidad eterna en la que las guerras, desastres y cambios políticos se repetían. Pero a pesar de sus declaraciones sobre lo que él llamaba transmutaciones del tiempo, Nostradamus simplemente añadía una capa extra de vaguedad e incertidumbre a su texto al rechazar incluir detalles que pudieran conectar su profecía a un año o fecha concreta en el futuro. Curiosamente, para un texto que se ha vuelto una de las obras más reconocibles de los últimos 5 siglos, las profecías no fueron recibidas con entusiasmo cuando los Centurias fueron publicadas en Lyon en 1555. Tal era la naturaleza esotérica de los escritos de Nostradamus y los presagios de fatalidad que contenían, que muchos sospechaban que era un practicante de magia oscura o un ocultista. Michel pudo haber estado preocupado por las sospechas en ese momento, que lo llevó a quemar varios de los textos más controvertidos que tenía en su estudio en Salón. No obstante, a pesar de la fría recepción inicial, sus editores decidieron seguir publicando más siglos de cuartetos en los años posteriores, y cuando las ventas subieron, se publicaron más ediciones en París. El trabajo que Nostradamus planeaba abarcar 10 siglos completos, con 1000 cuartetos, nunca fue finalizado en su totalidad. La muerte de Nostradamus, antes de acabar la obra en los años 1560, lo aseguró, aunque estuvo muy cerca de completarse. Y así, en 1568 se publicó el primer volumen completo de 942 cuartetos. Se ha especulado que un pequeño número de cuartetos no publicados anteriormente, que se añadieron a esta edición completa de 1568, fueron obra de otro escritor. Pero en cualquier caso, la abrumadora mayoría fue indiscutiblemente obra de Nostradamus y constituyeron la base de sus profecías, tal como han sido leídas, estudiadas y comentadas desde entonces.
Los almanaques y las profecías no fueron su única producción escrita en sus años finales. Entre sus otras obras hay un texto que compuso en algún momento de la década de 1550 sobre jeroglíficos egipcios, titulado Oros Apolo. El texto tiene 182 epigramas sobre los jeroglíficos egipcios, los símbolos y pictogramas usados como lengua escrita en Egipto entre los años 3000 y 1000 a.C. Casi toda la obra de Nostradamus se sustentó en el Hieroglífica, que fue escrito por Horapollo de Mantius, un erudito griego que vivió en Egipto en el siglo V d.C., cuando el Imperio Romano de Oriente aún dominaba aquí y en Alejandría. La capital de Egipto en el norte del país en ese momento seguía siendo uno de los grandes centros de aprendizaje del mundo, aunque en declive. Nostradamus presumiblemente se había basado en una traducción de la obra de Horapollo del griego al latín, que un erudito francés, Jean Mercier, completó años antes. Nostradamus incluyó algunos comentarios propios en el texto. Lo inusual de esto es que, para el mundo de la Francia del siglo XVI, los antiguos jeroglíficos egipcios eran un completo misterio. No se traducirían con éxito hasta el siglo XIX, tras el descubrimiento de la piedra Rosetta por las fuerzas de Napoleón en Egipto a finales de los 1790. Resulta curioso que el astrólogo y profeta francés, cuyas escrituras estaban llenas de conocimiento esotérico, tuviera interés en un secreto, la lengua indescifrable de la antigüedad. No fue su única obra. De acuerdo con su larga experiencia como boticario, médico y doctor de la peste, Nostradamus también compuso varios trabajos en la década de 1550 sobre temas médicos. El principal de esos textos fue una obra sobre cosméticos y medicinas, publicada en 1555. Se le conocía como un libro de recetas, que contenía recetas para conservas, y es un buen ejemplo de la peculiar manera en que la preparación de medicamentos podía superponerse en el siglo XVI con otras actividades. Tanto si se trataba de alimentos saludables como de cosméticos, todos usaban ingredientes naturales que a menudo tenían propiedades muy similares. Por ejemplo, una receta al inicio del texto de Nostradamus era para aceite de nuez moscada, un ingrediente utilizado para medicinas, maquillaje y cocina. En otras secciones del texto, Nostradamus dio detalles sobre cómo limpiar y blanquear los dientes o cómo hacer un afrodisíaco. Cerca de ese tiempo también estaba realizando una traducción parafraseada del Protreptic, un texto médico de Galeno, el médico romano, escrito hace más de 1000 años. Así, lo que debería quedar claro de todo esto es que, aunque Nostradamus es recordado casi en su totalidad por sus profecías hoy en día, se dedicaba a una gran cantidad de textos escritos y traducciones sobre diversos asuntos en los años 1550. Su trabajo académico y publicaciones pronto hicieron crecer la fama de Nostradamus en Francia, superando lo que había logrado como un médico de peste exitoso en los años 1530 y 40. Eventualmente, el rango de admiradores de Nostradamus se extendió hasta la corte real en París. En 1533, el príncipe Enrique se casó con Catalina de Médici, un miembro de la poderosa familia de banqueros y políticos florentinos. Eventualmente, en 1547, se convirtió en reina consorte de Francia, cuando Enrique ascendió como rey Enrique II. Catalina trajo a Francia en 1555 el amor por la astrología y los almanaques de los italianos renacentistas, y después de encontrar el almanaque de Nostradamus de ese año, llamó al vidente y doctor provenzal a París. Un cuarteto de su almanaque de ese año insinuaba un peligro para la familia real, y ella quería saber más. Temía por su vida, pero la reina lo acogió con calidez. Luego, ella le escribió a menudo, buscando consejos sobre el futuro. Después de la muerte de su esposo, en un accidente de justas en 1559, se convirtió en regente para sus hijos, que eran demasiado jóvenes para gobernar. La fe de Catalina en el vidente provenzal se había afianzado. Nostradamus había escrito, después de todo, en uno de sus cuartetos unos años antes que, cito, el joven león vencerá al viejo, y que sucedería cuando un gobernante fuera herido en el ojo.
una profecía que se volvió muy relevante cuando el esposo de Catalina fue asesinado por un fragmento de una justa que le penetró en el ojo y el cerebro. Así, bajo el patrocinio de Catalina en los años 1560, Nostradamus fue ascendido a consejero real y también como médico ordinario del joven rey Carlos IX. Esto le proporcionó a Nostradamus una pensión extra y protección contra acusaciones de herejía o magia oscura. Una muestra de su riqueza en aumento fue la inversión de él y su esposa en un proyecto que comenzó en 1556 por el ingeniero Adam de Crapone, para construir un extenso canal de 25 kilómetros que llevara agua del río Durance a Salon de Provence, con el objetivo de irrigar una región propensa a sequías. Nostradamus tenía una participación de un treceno en el proyecto, y se demostró que fue tan exitoso que de Crapone, después de eso, amplió el canal hasta el norte, llegando al río Ródano, y al sur, cerca de la costa mediterránea en Istres. Esto, junto con sus muchas pensiones acumuladas a lo largo de los años por su labor como médico de peste y médico, junto con las regalías de sus obras publicadas, la familia Nostradamus vivió cómodamente en Salon de Provence en los años 1550 y 1560. Aunque él, su esposa y sus 6 hijos vivieron en la misma casa pequeña que aún está en pie, lo que indica que su vida no era lujosa en absoluto. En los 1560, Michel estaba enfermo. Su principal problema era la gota, una artritis que causa inflamación dolorosa en las articulaciones. A pesar del apoyo real, tuvo un último conflicto con la Iglesia en los años 1560, cuando fue brevemente encarcelado en Marignane por orden del obispo local. Sin embargo, esto no fue por cargos de herejía u ocultismo, sino más bien porque no logró obtener el permiso requerido de la Iglesia local antes de publicar uno de sus almanaques. Estos permisos eran cada vez más imprescindibles en un país donde la Iglesia estaba preocupada por revisar obras en busca de disidencia religiosa, mientras Francia se sumía en una serie de guerras religiosas en los primeros años de 1560 que durarían 4 décadas. Para mediados de los años 1560, la salud de Nostradamus se había deteriorado tanto que su gota provocaba edema, una enfermedad que resulta en una importante retención de líquidos y luego hinchazón en el cuerpo y que, en un estado crónico, puede afectar gravemente la movilidad de una persona. En el verano de 1566, su situación se había deteriorado hasta el punto de que puso en orden sus asuntos legales y financieros a través de su testamento. Su patrimonio, que legó a su esposa e hijos, era considerable, aunque no ostentoso. Murió poco después, en la noche del 1 de julio de 1566 o en la mañana del 2. La historia que se relató después, que había dicho a su secretario privado Jean de Chavigny la noche anterior que no lo encontraría vivo al amanecer, es un poco difícil de creer. No cabe duda de que esa profecía sobre su muerte no afectó negativamente las ventas de la primera edición completa de sus profecías, cuando salió 2 años más tarde. Lo enterraron en la iglesia de los franciscanos en Salon. La tumba de Nostradamus ha tenido una extraña vida posterior que ha reflejado la peculiar existencia del profeta provenzal como escritor. Al fallecer en 1566, fue sepultado en posición vertical en la iglesia de los Cordeliers de Salon de Provence. Descansó allí por más de 130 años hasta que en 1700 el ayuntamiento decidió mover su cuerpo a una cripta más destacada, por su fama eterna. En el transcurso de este proceso, se halló un collar en su esqueleto que llevaba la inscripción 1700. Los pobladores, tras esta revelación ominosa, lo reenterraron rápidamente, y los detalles de esto pueden haber sido ampliados. Estuvo en reposo durante 91 años, hasta que un grupo de soldados de la Revolución Francesa entró en su tumba en 1791, en estado de ebriedad. La restauración de la tumba solo ocurrió gracias a la intervención del alcalde, quien persuadió a los soldados de que Nostradamus no era un noble.
Sin embargo, Nostradamus tuvo la última risa, ya que había predicho que el mal vendría al hombre que abriera la tumba. Los soldados fueron atacados y asesinados por fuerzas contrarrevolucionarias cerca de Salón. Este es un final adecuado para la extraña intersección del destino y las profecías de Nostradamus. Las opiniones sobre Nostradamus han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Las actitudes hacia sus escritos fueron positivas tras su muerte en 1566. Para las personas que vivieron las calamidades de las guerras de religión en los siglos XVI y XVII, su discurso sobre reinos que experimentan desastre tras desastre resonó. La reputación de Nostradamus mejoró después del Gran Incendio de Londres, un evento que se consideró como el primero importante que él parecía haber previsto. No sorprende que siguieran saliendo nuevas versiones de sus profecías. Desde el siglo XVI ha habido más de 200 ediciones de la obra en muchos idiomas diferentes, y es uno de los libros más vendidos de los últimos 5 siglos según este criterio. Las ventas aumentaron en crisis cuando los fans del médico de la peste francés leían sus escritos, buscando sus supuestas predicciones sobre infortunios que vendrían. El respeto por Nostradamus alcanzó su máximo en el siglo XX, cuando se le atribuyó la predicción de Hitler y las bombas nucleares, y la muerte de Kennedy. Los charlatanes surgieron junto a autores de libros sobre Nostradamus, afirmando que podían comunicarse con el francés desde más allá de la tumba a través de la hipnosis. Los libros del siglo XX sobre Nostradamus reflejaron el interés en la magia oscura y el ocultismo que se intensificó entre los años 60 y 80. Además, elementos de la historia de vida de Nostradamus se exageraron o se fabricaron por completo. Recientemente, ha surgido un realismo más marcado y varios estudios han aparecido desde la década de 1990 que intentan refutar la idea de Nostradamus como un verdadero profeta y en su lugar destacan la naturaleza vaga y poco específica de sus predicciones. Hoy, Nostradamus es un personaje destacado en la cultura popular. Muy pocas personas se han sentado a leer una copia de sus profecías. Sin embargo, al mismo tiempo, pocas personas no saben quién fue el profeta francés del siglo XVI. Su nombre evoca la idea de un vidente perdido en el tiempo que predijo períodos regulares de desgracia que afectarían a la humanidad en los siglos venideros. Por lo tanto, su huella en la cultura popular es extremadamente amplia, con docenas de libros superventas escritos sobre el astrólogo provenzal, así como cientos de programas de televisión y documentales relacionados con sus profecías y cómo han sido interpretadas. Incluso se han realizado varias películas sobre Michel de Nostredame, incluyendo un cortometraje nominado a un Oscar en 1941, y un documental de larga duración narrado por Orson Welles en 1981. El título de este último, El hombre que vio el mañana, muestra cómo se representa a Nostradamus en la cultura popular actual. Recientemente, el médico de peste francés ha surgido como un personaje en la serie de videojuegos Assassin's Creed, donde un personaje tiene que resolver una serie de enigmas en París que supuestamente fueron creados por Nostradamus. Así, las formas en que Nostradamus ha aparecido en la cultura popular hasta el día de hoy son tan variadas como la manera en que se pueden interpretar sus escritos. Los escritos de Michel de Nostredame han fascinado a los lectores durante siglos. Su historia de vida en sí misma es bastante menos examinada, y de hecho, como hemos visto, hay secciones sustanciales de ella para las cuales hay una falta casi total de detalles, particularmente en sus años más tempranos. Quizás lo más notable de lo que sabemos acerca de él es que no tenía ningún trasfondo especial en astrología ni en artes oscuras de ningún tipo, lo que habría facilitado sus escritos. Más bien, su profesión principal durante su vida laboral fue como médico y médico de peste. Adquirió una reputación considerable por su trabajo en el sur de Francia, pero en realidad sus habilidades en este campo estaban más relacionadas con su enfoque sensato hacia la sanidad que con cualquier supuesta eficacia transmitida por sus píldoras de rosa. Pero lo más notable de su trabajo como médico de la peste
fue que le proporcionó suficiente éxito financiero en las décadas de 1530 y 1540 para que pudiera dedicarse en gran medida a la escritura en los años 1550-60. En segundo lugar, esto le permitió viajar mucho y conocer a académicos que expandieron su horizonte literario. Pero, en tercer lugar, y quizás más crucialmente, esta vida como médico de la peste, que presenció muerte y destrucción a su paso, debió haber impregnado a Nostradamus con un profundo sentido de presagio y temor, o al menos una preocupación por la muerte y la destrucción. Esta preocupación es la característica clave de las profecías. Un lector casual de los cientos de cuartetos que Nostradamus publicó en los años 1550 y 60 no será recibido por una variedad de rimas abiertamente positivas, sino más bien una serie continua de presagios de muerte, infierno, destrucción, fuego, sequías, hambrunas y pestes. Este fue el negocio de Nostradamus y sin duda lo que ha mantenido la atención de tantas personas desde entonces, de haber escrito cientos de cuartetos sobre temas como la construcción de embarcaciones o la costura. Es muy probable que ya se hubieran olvidado hace mucho tiempo. Pero la preocupación por la muerte y la destrucción, junto con la manera inherentemente vaga y esotérica en que se escribieron las profecías, han hecho que perduren a lo largo del tiempo. Casi 5 siglos después de que fueron escritos, hombres y mujeres todavía se sumergen en los cuartetos del destino, buscando pistas y predicciones de futuros eventos apocalípticos. Y así fue la manera en que Nostradamus escribió sus versos, que dado un tiempo suficientemente largo, casi siempre se puede hallar un evento que coincida con un pasaje. ¿Qué opinas de Nostradamus? ¿Piensas que sus escritos eran proféticos o eran lo suficientemente ambiguos para que las generaciones futuras pudieran leer mucho en ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios y mientras tanto, muchas gracias por ver.